algunos términos, ¿no? Sobre la longitud de onda, hablamos de energía. Siempre podemos tener, por ejemplo, un elemento recibe la radiación y se excita, ¿no? Un elemento en estado atómico gaseoso, recibe la radiación, recibe una radiación y lo absorbe esa radiación, y lo que le decía, eso se traduce en una medida espectroscópica. Tenemos acá una gráfica de lo que es frecuencia y una constante. Se llama como coeficiente de absorción máxima. Entonces, esto me puede dar una curva muy semejante. Son varios valores, ¿cierto? Son varios valores que me permiten dar una curva muy parecida a lo que nosotros conocemos como la curva de Gauss, ¿no? Podemos definir esa diferencia, dónde va a estar lo mejor de la absorción. Tiene su fundamento físico. Todo esto dentro de Heisenberg siempre referido a la estadística. Ya habla de los átomos en cuartos, ¿verdad? Pero lo que tiene el elemento que nosotros trabajamos, porque en una muestra tiene cuántos átomos hay, qué otros tipos de átomos hay. Pero la selección tiene que ver mucho con su longitud de onda máxima del elemento que se trabaja. También se tiene, ¿no? Es lógico, siempre tienen atracción magnética hacia este juego. Tenemos el ejemplo del ensanchamiento de cuerda doble. La colisión entre los átomos en sí del elemento que se evalúa, también con los otros átomos, conducen a la desafiliación del estado citado y así amplían líneas espectrales. El efecto Doppler, la parte de detección, fotón, para el detector fotón, una atracción como también un alejamiento. Entonces, eso indica, por ejemplo, hay una emisión, hay una absorción. Sobre la ley de Witt también, en términos de la parte física y de los promedios de la parte también de estadística, logran obtener esta relación, ¿no? Pero es todo un estudio no solamente de la muestra que se trabaja, sino del espacio que lo contiene. En este caso viene a ser la llama que lo contiene. Es muy diferente en espectrofotometría molecular, donde el espacio está dentro de un recipiente de vidrio especial. No, aquí está en la llama misma. Ese es el lugar donde se produce ese intercambio, veamos acá. Así como si fuera vidrio, porque en realidad es una llama. ¿Ya? Es una llama en realidad, ¿no? Tenemos la gran potencia de la radiación del cátodo, lo absorbe en este caso esa parte, como decir la llama, y ahí sale lógicamente menor. Es importante recordar estos términos, los términos espectroscópicos. T se llama transmitancia, y es la incidente sobre la radiancia, P sobre P sub 0, porcentaje de transmitancia, 7. Y aquí se conoce, se logra demostrar también de que absorbancia es al mismo logaritmo de la transmitancia. En la ley de Witt
Siguiendo ya la ley de Witt, tenemos ABC. En el caso de este de aquí, porque esto es la concentración, este B es lo que se conoce como paso óptico. En la llama, si tuviéramos esto fuera la llama, esto se llamaría B. ¿Ya? Este espacio se llama de la llama, se llama B, esa longitud. Y este valor, este es una constante. Es una constante que tiene las unidades de B y C porque absorbancia no tiene unidades. Esto se conoce como absorbilidad. Si hay investigaciones, entonces hay que trabajar con la parte química. Entonces, esto generalmente aquí va como partes por millón. Partes por millón. Esto sigue siendo absorbancia. Entonces, este épsilon está referido a la parte química y por eso que se llama absorbilidad molar. Este B tiene las mismas unidades que van en centímetros y esto cambia. Ya lo tengo en concentración molar. O sea, la diferencia de esta concentración parte por millón y aquí sería concentración molar. Una expresión calculada por los matemáticos y los físicos, siempre referido al fotón, al electrón, y ahí lo tienen. Un espectro molecular, pues, su pico de absorción parecida a la curva de Riemann es amplia. Estamos hablando, pues, que puede dar en términos, pues, por decir, unos 2, unos 4, o de repente unos 8 nanómetros. Pero la atómica, fíjense, la es pequeña, la atómica es pequeña, ancho de línea 0.002 nanómetros, o sea, es pequeña, prácticamente se habla de líneas prácticamente, ¿ya? Líneas espectrales, de una manera característica para la absorción atómica. Ahora, en lo que se refiere a su coeficiente de absorción, una característica adquirida por términos físicos y estadísticos, nos dicen, ¿no? El coeficiente de absorción de una línea podría requerir de un espectrómetro con un poder de resolución de 500.000. La medida del coeficiente de absorción de una línea espectral atómica es extremadamente difícil. A un inicio, pues, pero por esto fue superado por Wallis, quien usó una fuente de línea de emisión con ancho medio mucho más pequeño que la línea de absorción y la frecuencia de radiación, la cual es centrada en la frecuencia de absorción. Él introdujo la fuente de radiación, él introdujo los cálculos. Él fue el que introdujo, con los cálculos se resolvió ese problema. Ahí lo tienen. Este ancho que es pequeño, es una línea de absorción. ¿Esto de qué habla? La línea de absorbancia, la línea de absorbancia que da, por ejemplo, una muestra que contiene cobre, por decir. ¿Ya? Pero esta es la línea de emisión que viene de la fuente de radiación, el cátodo, y esto lo caracteriza. Entonces se puede esto distinguir muy bien y sobre todo especificar a qué longitud de onda se debe trabajar. Es por eso que hay valores, no solamente hay 320.6, que podría ser de repente 321 o 320, ¿no? Da específicamente ese decimal característico, ¿verdad? Fíjense en esa dimensión. Ese valor es pequeño, pequeñísimo, ¿no?
Por eso que la interferencia cae fuerte. Pero eso sí es método, pero se logra distinguir. Ya una forma de cómo relacionarlo ya, pero siempre, por ejemplo, siempre que la absorbancia viene a ser a la cantidad del número de átomos característicos. Y acá sí viene ya la absorbancia proporcional a la concentración de la especie. Como ven, siempre la ley y los principios, cuando se trata del análisis químico, esta cantidad, la cantidad característica, absorbancia, concentración, versus concentración. Acá en este caso puede estar el producto A, B o epsilon B, que hemos visto ya específico para la ley de química. Dice, todo ensayo de la absorción atómica debe cumplir las bases del análisis químico. ¿No? Siempre va a haber alguna diferencia ahí, pero en términos generales se sigue la situación. En primer lugar, obtener una muestra representativa de lo que se quiere medir. E inclusive he visto la conversación cuando se está en el laboratorio y los valores no concuerdan. Entonces, ¿qué le he dicho? Voy a comprar, no se ha hecho una buena muestra, no me he traído una buena muestra, acá no es una buena muestra, esto no va. Está borrando, le dice, no puede ser. ¿No? A veces por distintos motivos o por querer fregar al trabajo del laboratorio, que también hay una responsabilidad. Entonces, pero ya el analista que trabaja ahí ya sabe. Dice, no puede ser, esto no es una muestra. Sin embargo, informa y su forma de respectivo, sabe que no tan creíble. Porque no es fácil decir así tan simplemente, miren el reporte. No está mal el reporte, pero si ya antes viene que se corrija, ese es mucho mejor. Entonces se tiene que ir, ¿no? Desde ahí se tiene, ¿no? Ya cuando es trabajo de campo, cuando es trabajo por eso, ellos también saben que se tienen que tener una buena muestra para ir proyectando, para poder hacer cálculos de los gastos de reactivos, etc. Entonces es importante tener una muestra que sea representativa de lo que se va a medir. Por eso que hay algunos que se especializan, son muestreadores, solamente se dedican a traer las muestras, son muestradores y ahí tienen todo un trabajo. Luego, vamos a condicionar y preparar la muestra de acuerdo al método o a las referencias mismas de la muestra. Entonces, el laboratorio tiene especificado su método, ¿no? Lo va a seguir. O de repente, cuando hay importación, se recomienda hacerlo de acuerdo al método internacional, al método estándar también. Entonces hay que seguir exactamente lo que se dice. Y más aún, por ejemplo, ahora se estila de que los laboratorios sean acreditados. Entonces esos laboratorios acreditados no solamente son los que están internamente, sino también el laboratorio está, ¿no? Lo único que no van a tener mucha validez sus resultados puede ser un laboratorio acreditado, no van a tener porque eso tiene que ser referido por otro laboratorio. Entonces, cuando es referido por otro laboratorio, entonces ahora sí va. Entonces, ser un laboratorio acreditado significa que tiene su método de trabajo. Trabaja bien o no trabaja como estándar, pero tiene que trabajar exactamente como está. Por eso le digo, ¿no? O método, la referencia misma. Otra, en cuanto a la referencia misma de la muestra, cuando
el trabajo pues es rutinario, no hay problema, ¿no? Cuando el trabajo hay rutina, pero van a haber muestras que son nuevas, van a haber muestras que son nuevas. Y el trabajo previo tiene otro tipo de análisis. Hay un análisis, se va al análisis gravimétrico por eso, o se va al análisis volumétrico. Entonces se tiene referencia ya al respecto sobre ello. Entonces sobre esas referencias hay que trabajar. Porque dicen, oye, ¿cuánto más o menos tiene? No es eso para saber que yo voy a poner mi resultado de acuerdo a lo que me dicen, no. En lo que es un término que se utiliza y esto es normal. ¿Por qué? Porque yo voy a trabajar con una cantidad de muestras. Y ahora, ¿qué cantidad de muestras voy a tomar? Ahí está el problema, ¿no? ¿Qué cantidad de muestras? Oye, este tiene pequeñísimo, no llega al 1%, no llega. Entonces ese 1% yo lo tomo para poder trabajar así en mi laboratorio, poder trabajar y tomar la muestra respectiva que vamos a ver a continuación en el artículo. Entonces, tiene que haber una preparación mecánica de la muestra o tener una finura del orden de malla menos 100, ¿cierto? Creo que eso es lo recomendable. Puedo tener una digestión de la muestra, puede ser húmeda. Aquí sí viene la organización de los ácidos. Tengo el ácido agua regia. Si hay sustancias orgánicas, hay que mezclarlo con ácido perclórico, hay que mezclarlo con ácido sulfúrico. De repente hay algunas sustancias, sobre todo redox, de repente poder trabajarlo con peróxido de nitrógeno, ¿no? O que ayuden o que puedan participar como un catalizador. En fin, hay una serie de composiciones de las cuales me permiten realizar una buena digestión húmeda o digestión ácida. Eso lo recomiendan quizás los médicos. Por ejemplo, si el mineral tiene arsénico, yo quiero digerirlo, lo recomendable es trabajarlo con agua regia. No ácido nítrico solo, sino el agua regia sería recomendable cuando se tiene un mineral de las cuales contiene arsénico. En seco tengo mi horno, trabajar de repente con algunos fundentes para poder yo tener al final un polvo, un residuo que fácilmente se pueda disolver. De repente un proceso de cianuración también se puede realizar, una digestión con el laboratorio. ¿Qué es lo que más tenemos? Ya creo que ya no se usa mucho el agitador tipo paleta, sino más bien una agitación magnética que sería lo más adecuado. Creo que debe estar en 1 hora o 2 horas una agitación para poder tener una disolución y para poder tener una referencia. ¿Cómo voy a manejar, voy a hacer un trabajo con el equipo? ¿Cómo voy a operar con el equipo? Son recomendaciones generales, ¿no? Una de ellas, ¿no? Supone que el equipo está operativo y todo, ¿no? Entonces, una vez que vamos a hacer, nosotros inclusive vamos a hacer un reconocimiento de las líneas de gases. Si vamos a utilizar el óxido nitroso, por ejemplo, un elemento, ¿usted trabajará con óxido nitroso? ¿Usted trabajó con óxido nitroso? Ya. Entonces, ahí se trabaja, por ejemplo, aluminio. Se trabaja bario, ¿no? Necesita una mayor energía, con el óxido nitroso es más energía. Entonces, ahí sí se utiliza. Pero no es utilizarlo directamente. Hay que calentar un promedio de unos 30 a 60 minutos hay que calentar. Es decir, lo que nos
está diciendo que el óxido nitroso, pues, así a las condiciones ambientales no es tan volátil. Entonces, por eso se hace. Luego, ¿qué se hace? Vamos a encender el computador y conectar con el espectrofotómetro. Lo conectamos y ahí está el espectrofotómetro. Vamos a hacer clic en el software y seleccionar el método a ensayar. El equipo siempre va a encontrar usted el método, ¿no? Pero para el instrumento, cada método es un elemento. Cada método, por si acaso. Cada método para el elemento es, pues, ese abrir el método, se trata del elemento que voy a determinar. Si el método del elemento no está, porque eso sí, puede estar grabado, ¿no? Puede estar grabado. Si no está, entonces hay que editar siguiendo el procedimiento del instrumento, ¿no? Que vamos a tener también la oportunidad de realizar. Lo que nosotros vamos a ir al laboratorio después que terminemos con esto, van a hacer la práctica que ahí está explicada. Ahí no se va a leer la muestra real. La muestra real se va a leer en otro laboratorio donde yo también trabajo, para que tengan la oportunidad de verla. Por lo menos así la gente que está aquí, por lo menos tendría que ir en dos grupos, que hay que turnarse para que hagan, para que les enseñen el manejo del equipo y lo puedan operar. ¿Ya? Aquí vamos a dividir, el señor tiene mayor también experiencia de manejo con él, son dos grupos para que vayan, ¿no? Porque es necesario, de la noche a la mañana, lo que sí es cierto, no lo vamos a aprender. Y ellos pueden dar razón, de la noche a la mañana, pero por lo menos, para que ustedes tengan la oportunidad de manejar el software, tocar, van a preparar soluciones, van a digerir soluciones, ¿no? Entonces van a tener esa oportunidad práctica. No es, por eso el curso es teórico práctico. Bueno, tenemos aquí, si el método lo vamos a editar. Ahí van a ver cómo editar el método. ¿Ya? Que no es nada difícil. Preparación de las soluciones estándar diluidas. Que es posible, puede ser, tiene que ser previo, ¿no? Pero de las soluciones diluidas. Para muestras que vienen de una digestión húmeda. ¿Por qué es importante esto? Porque yo necesito preparar mi blanco, ¿no? Si mi digestión va a tener, es cierto, tiene ácido clorhídrico, pero generalmente se llega a casi sequedad. A casi sequedad se va a llevar. Entonces yo al final, ¿qué lo voy a disolver? En ácido nítrico. Una de ellas depende. En ácido nítrico, por ejemplo. En ácido nítrico, entonces, ¿a qué se trabaja? Yo he visto que en algunos laboratorios, pero que en SGS, el laboratorio que lo trabaja, al 5%, al 5% de ácido nítrico. Hay otros que trabajan al 3%, pero por ejemplo acá nosotros, como no podemos gastar mucho ácido nítrico y es difícil conseguirlo, lo trabajamos al 1%, ¿no? Pero generalmente hay que seguir ya el método que creo que es entre 3 o especialmente 5% en ácido nítrico. Entonces, digestión, ojo que termina casi que ya no hay disolvente. Porque había, por decir, ácido clorhídrico también. Ya casi ya no hay, ya no hay. Entonces lo voy a disolver en ácido nítrico al 5% y mi blanco va a ser ácido nítrico al 5%. ¿Ya? Por eso es importante, o sea, que viene una digestión húmeda, pero bueno, así, no, hay que respetar. Para que viene un proceso de desanulación, ahí sí hay un error. ¿Han tenido la oportunidad de hacer como desanulación? Bueno, vamos a hacerlo. Tenemos oportunidad de hacerlo. Justamente acá he traído un estándar de plomo y tengo mi estándar de oro. Así que vamos a ver. Es importante para poder hacer unas muestras, en primer lugar, fiar, confianza de dónde viene y cómo se está trabajando, ¿no? ¿En qué está? Es importante. ¿En qué está?
está en agua, está en ácido, en fin, ¿en qué concentración? El oro. Cuando es en dorado es importante. ¿Por qué? Porque los estándares tienen que hacer todo lo posible, como vamos a ver en adelante, semejarse a la matriz de la muestra. Eso tiene que ser, semejarse a la matriz. ¿Qué? De cianuros. Y luego acá que está en ácido. Está en ácido nítrico, 2 molar. Sí. Ácido clorhídrico, 2 molar. 2 molar. Tiene ácido, le agrego el cianuro ahí que sale. Yo me voy a seguir envenenando, me voy a estar envenenando con el ácido cianhídrico que sale. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Entonces, luego viene la curva de calibración, ¿no? Ya he conseguido mis estándares, ya he preparado mis estándares, tener cuidado, la cianuración hay que tener cuidado, para poder, creo que acá hay un ejemplo, que lo vamos a trabajar. Para muestra que viene de una definición, hay que semejar lo que ya habíamos indicado. Una vez ajustada la condición de